Llega el momento de intercambiar opiniones y argumentos. Se abre la sesión de Voces del Misterio Debate. Seguramente alguna vez se ha sentado confortablemente en la butaca de un cine y la película que ha elegido para ver pues le narra las peripecias, las aventuras, las historias de un arqueólogo serio, correcto, profesor, cuando no se calza las botas, se pone un sombrero, una cazadora de cuero y un látigo. Son las aventuras inmortales de Indiana Jones. ¿Qué tiene que ver con el misterio? Mucho. Porque a todo lo que nos evoca precisamente esas aventuras de Indiana Jones hay que sumarle lo que busca dentro de cada una de esas películas. ¿Y qué busca? Objetos sagrados. Objetos tan variopintos que pueden ir desde el Arca de la Alianza, aquel que al abrirlo emanaba el poder de Dios, o irnos a descubrir el Santo Grial y tratar de vivir eternamente. ¿Quién no ha tratado de vivir eternamente? ¿O quién no trataría de vivir para siempre? La inmortalidad. Aunque haya muchos caminos para conseguir la inmortalidad. O perdernos en los míticos reinos de Chambala buscando las piedras de la vida, las piedras mágicas, o por qué no, haciendo lo imposible realidad, superando en este caso la ficción a cualquier realidad que podamos vivir y buscar las calaveras de cristal. Objetos religiosos, objetos de culto, reliquias, opars en algunos de esos casos, pero siempre nos va a dejar una enseñanza de objetos misteriosos, de objetos de poder, de objetos que nos hacen soñar con esas aventuras en una selva, en un desierto, en los picos de una cumbre, o simplemente buscando por los pasadizos de alguna ruina una llave secreta, un templo, o quién sabe si incluso esquivar esa trampa mortal que te haga correr por un corredor perseguido por una enorme bola de piedra. Son, al fin y al cabo, las aventuras de Indiana Jones. Y hoy hablamos no tanto de Indiana Jones, que también, sino vamos a hablar de todo el misterio, de todos esos objetos que buscan sus aventuras. Aquí ahora comienza en Élite Radio, en el 100.8, Código Oculto. Durante cerca de 3000 años, el hombre ha estado buscando el Arca de la Alianza. La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras.
no se debe tomar a la ligera. Nadie conoce sus secretos. Jones, ¿te das cuenta de lo que es el arca? Es un transmisor. Una radio para hablar con Dios. Está protegida por fuerzas inimaginables. Es más deseada que todos los tesoros de la tierra, por los buenos. Confía en mí. Y por los malos. Se lo diré todo. Sí, sé que lo harás. En busca del arca perdida. Y para hablar de todos estos misterios, de todas estas reliquias, de ciudades perdidas, de arcas perdidas, qué grandes películas, qué bien lo hemos pasado. Además, cómo conjuga una época ambiente, una época que da también mucho juego, mucho misterio, que es la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich, los cazadores de reliquias, que eran los miembros del Tercer Reich, con una sección muy determinada que se dedicaban precisamente a eso, a buscar reliquias para tener un mayor poder, y de cómo todo ello lo vamos a ir entretejiendo para que comprueben cómo hay mucho más misterio del que podemos pensar. Élite Radio Sevilla 100.8. Estamos en Facebook Live. Nuestro estudio. Pedro Pilar Jiménez. Pedro. Buenas noches, José Manuel. Buenas y aventureras noches. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Hablamos de Indiana Jones. Para mí una de las mejores trilogías de la historia del cine era Esperando la Cuarta, que sale en 2022. A mí me parece una trilogía. Eso, las tres primeras, porque no vamos a hablar de... Trilogía. de las demás. Punto. Trilogía y punto. La última parte hablaremos de ella. La última parte se estrena en 2022. Y bueno, también están las aventuras de Robert Indiana Jones, que también que está muy muy bien con Patrick Flannery, creo que se llamaba el actor. Efectivamente. Pero, Pedro, vamos a comenzar a desgranar la historia de Indiana Jones, la historia de las reliquias, de los misterios que hay en sus películas, que se basan en la búsqueda de esos objetos de poder, objetos que son reales, en algunos casos malditos. ¿En quién se basa realmente Indiana Jones? Evidentemente es un personaje de ficción, pero tiene que apoyarse en alguien, tiene que basarse en alguien. Tiene muchas vertientes, y luego, si da tiempo, hablaremos de curiosidades de la creación del personaje y de la trilogía en sí, pero es evidente que, aunque muchos piensan que está inspirado solamente en los seriales matinales que se echaban en los cines de Estados Unidos de aventuras y en héroes de algunas de estas aventuras, por ejemplo, de Douglas Fairbanks, el Zorro, de todas estas películas que Steven Spielberg se bebió cuando era joven, pues sí que es cierto que hay un personaje real que dicen que es el que, en parte, es el que inspiró un poco el héroe encarnado luego por Harrison Ford, ¿no? Sería un aventurero estadounidense, se llama Roy Chapman Andrews, y que es cierto que comparte un número muy elevado de características con el personaje de las películas dirigidas por Steven Spielberg. Aunque Chapman desarrollaba sus campos su trabajo en varios campos científicos, como paleontología y el naturalismo, una cosa que sí lo diferencia es que nunca se dedicó a la arqueología, en el que sí evidentemente destaca Indiana Jones, pero no es menos cierto que tuvo una vida repleta de viajes y peripecias dignas de figurar en una película, y posiblemente, ¿por qué no?, como está pasando ahora, se haga algún día el biopic de este Andrew, Roy Chapman Andrews, o sea, que es un tío digno de película. Pues exacto, como dice Pedro, Roy Chapman nació en 1884. Cuando finaliza sus estudios, comienza a trabajar en el Museo de Historia Natural de Nueva York, y entra desde lo más bajo, primero como limpiador y conserje, y más tarde como taxidermista. Sin embargo, ya en 1920, cuando estaba desarrollando un trabajo de campo, convenció al director del museo para organizar la primera expedición a Asia, en busca de fósiles de homínidos y mamíferos prehistóricos. Y ahí es cuando ya empieza a ser un poco el Indiana Jones, Indiana Jones real.
Entre 1900... El Indiana Jones real, ¿sabes? Es curioso. El aventurero. El aventurero. Pues entre 1922 y 1939 hace 5 viajes por regiones que son poco conocidas por la parte de, por Mongolia y poco conocidas al público en general, y afronta todo tipo de peligros. Ya empezamos a ver como en las películas de Indiana Jones, pues desde guerras civiles, intentos de asalto por bandidos, tormentas de nieve, y todas ellas vas superándolas poco a poco con mayor o menor fortuna. Y además tiene la suerte de que descubre uno de los yacimientos más importantes de huesos de dinosaurio. Entre ellos, lo que se descubrió ahí fue el Velociraptor, ese tan famoso por Parque Jurásico. El Parque Jurásico. Que mira tú por dónde quién es el director de Parque Jurásico. Y mira quién hace la música de Parque Jurásico. Qué casualidad de la vida. Pues lo cierto es que lo descubre por casualidad, porque este Chapman sale a dar una vuelta, se pierde, se mete en una grieta y esa grieta llega a este yacimiento. Pues las expediciones él la combinaba además con automóviles de época, camellos. Reunieron una gran variedad de material fotográfico, botánico, zoológico, geológico, paleontológico. Y entre sus descubrimientos más apreciados, pues eso, el yacimiento. Y luego del mismo, igual que Indiana Jones, lo curioso es que él, cuando no estaba por ahí investigando, haciendo trabajo de campo, pues era profesor universitario. Incluso llegó a convertirse en el director del Museo de Historia Natural neoyorquino y se dedicó a contar muchas aventuras en varios libros en las que se describía él mismo como un aventurero sediento de aventuras que lucía un sombrero de fieltro y no dudaba de usar el revólver cuando era necesario, porque no nos olvidemos, el revólver siempre es mucho mejor que 2 espadas. se pierde mucho menos tiempo. Lo que le falta es el látigo. Sí. Lo que le falta es el... De alguna forma este señor iba a ser el que iba a inspirar o sobre el que se apoya. Es cierto, pero a ver, hay que decir que hay más de un aventurero que puede dar pie a este Indiana Jones, entre ellos un alemán, o el propio, que recientemente se ha hecho una película protagonizada por Brad Pitt, la de La ciudad perdida de Z, de Percy Fawcett, que también es un aventurero que va en busca de... Las 7 ciudades perdidas de Síbola, la ciudad de oro. Pues se inspira en eso igualmente. y lo curioso es que No, a ver, me estoy riendo porque la ciudad de Síbola sale en Congo, que es de Michael Crichton, que es el escritor de Parque Jurásico que dirigió Steven Spielberg. Todo está relacionado. Todo está relacionado en el mundo del cine. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención el explorador, este explorador también, que es muy parecido a este Chapman alemán, que era Otto Rahn, y como iremos un poco más adelante, que hablaremos del Santo Grial, que también la búsqueda de las SS y de las reliquias entre ellas el Santo Grial, pues este era un explorador que cautivó mucho a Himmler. Lo hizo miembro de la SS, pero él no era de espíritu militar, él simplemente era un científico, era un investigador, era un estudioso. Cayó en desgracia precisamente porque era de ascendencia judía y además era homosexual. Entonces Hitler pues cogió y cuando descubrió todo esto pues lo dejó un poco... Hitler, que tenía auténticamente pasión por los objetos que eran de poder. Uh-huh. Él lo primero que hace cuando anexiona Austria a Alemania es dirigirse a Viena, entrar en el Museo de los Habsburgo y tomar prestada, sin fecha de devolución, la lanza del destino, uh-huh, aquella con la que se decía que el que lo portara dominaría el mundo. Eso sí, cuando la perdieras moría. Es curioso porque cuando el general Patton entra en Nuremberg, pierde el arca, pierde lo que es la lanza, y en ese momento en el búnker de la Cancillería se pega un tiro, entre comillas, a Adolf Hitler. Además, creo recordar de cuando hemos hablado de la lanza del destino en otros programas, tanto en Al filo de lo real como en Voces, que es por error. Es decir, un tanque se va, revienta en una pared, entra un soldado y dice, uy, qué lanza más bonita. Y justo en ese momento, en el momento en que los aliados
toman el poder de la lanza del destino, Hitler decide suicidarse y Berlín se entrega. ¿Casualidad? No, o no. Ahí queda. Lo cierto es que el rey, es que no me acuerdo cómo se llama, tú sabes que yo para los nombres muy malo, como no lo tenga preparado, pero el rey austríaco que la tenía, cuando pierde la lanza del destino, también cae de zorrocado. Es decir, que es cierto que hay unas cuantas casualidades en cuanto a la lanza del destino. Tienes a Carlomagno, que tuvo la lanza. Por aquel entonces no había, en Austria no ha tenido rey. Austria lo que se apoyaba era un imperio, que era el imperio austrohúngaro. Espérate que me voy. Y el imperio austrohúngaro no, era parte de ello. El editor de Wikipedia se acaba de morir. Entonces, sí es cierto que la verdad es que quien la aportó, quien la llevó, quien la tomó, cuando la perdía la vida. Napoleón, se dice que cuando pierde la lanza, sabéis que Austria también queda dentro de su ámbito de influencia, también pierde su imperio en la famosa batalla de Waterloo. Es un poco de todo, ¿verdad? Pero sigamos con la figura que nos inspira. Sigamos con ese señor que tuvo esa vida tan apasionante y que seguramente su biografía cayó en manos de Steven Spielberg y George Lucas y algo hicieron. Pues Otto Rahn, como ha dicho Gustavo, estaba especializado en catarismo en la literatura medieval y había investigado en 1924 el posible paradero del Santo Grial en Francia, así como en otras regiones de Suiza, Italia y España, quizá Valencia. Ahí lo dejo. Por esa razón, Hitler pues se interesa en él y lo hace llamar. En marzo de 1936 entra a formar parte de las SS en el departamento de Weizsäcker como especialista en ariosofía y ocultismo. Ariosofía, evidentemente, es la filosofía aria. La raza aria. La raza aria, la raza suprema. Había que buscarla en el Tíbet. Sí. Además, de ahí luego, 7 años en el Tíbet. También. Y además 7 años en el Tíbet está de Jean-Jacques Annaud, que es nazi, que reconoció nazi. De hecho, por eso le tiraron mucha gente a la película protagonizada también por Brad Pitt, que luego buscó la ciudad de Z. Hubo un detalle importante que los alemanes llegaron a buscar el Santo Grial no solo en Valencia, sino en la montaña mágica ahí vamos. de Montserrat. Ahí hay fotografías de aquello y todo. Lo que pasa es que no sé si queréis que entremos directamente con esto en vez de ir... Bueno, sí, como vamos. De hecho, una de las mejores series españolas que se han hecho en los últimos tiempos, El Ministerio del Tiempo, relata cómo los nazis van a Montserrat. Y es cierto que esa reunión existió. Hitler venía por unas cuestiones, pero Hitler venía directamente por el Santo Grial porque había indicios de que podía estar en Montserrat. Y además se basa precisamente en los estudios de este hombre, de este Otto Rahn, porque él además lo primero que dice Otto Rahn en los estudios que dice es que el Santo Grial no es una copa, sino que son una serie de... una mujer. No, son... Bueno, ya estamos hablando, estamos mezclando con otra película. Se le gasta el bolígrafo. Es que ya que estamos mezclando él dice que es una serie de tablillas sagradas de piedra o de madera en el cual que estaba escrito en runa y que tenían la totalidad de todos los conocimientos mágicos y esotéricos. Sin embargo, Hitler dice que esto es mentira. Es una copa y es una copa. El Santo Grial, que llegó a ser descrito incluso como una fuente de bandeja, como un plato sangreal. Si recurrimos a la literatura de Dan Brown, pues tenemos que tirar, no de Dan Brown, es verdad que eso es una corriente de opinión que ya se basaba en 3 libros: El Enigma Sagrado, de Bao, Lane y Lincoln, y que hablaba del Santo Grial como María Magdalena, poseedora en este caso de la estirpe divina, que era su descendiente. Y los merovingios luego. Efectivamente. Y que efectivamente los nazis estaban muy interesados en el Grial. Realmente había una rara atracción por todo lo que era lo mágico, porque fijaos, Hitler tenía especial devoción por la lanza del destino, pero es que Franco dormía con el brazo incorrupto de Santa Teresa. Que el brazo incorrupto de Santa Teresa, para quien lo quiera buscar, igual ha visto a alguien Vengadores. Se parece. Sí. Se parece. Seguimos con nuestro protagonista, Gustavo. Pues el Otto Rahn viaja, como ha dicho antes Pedro, hasta Francia, a Languedoc
y junto a la fortaleza cátara de Monsegur. Donde se hace la primera cruzada, la cruzada Exacto. contra la herejía albigense, que es la de los cátaros. Exacto, pues según la tradición y según la historia, aseguraba que los cátaros, tras 10 meses de asedio, en 1244, se rinden a las fuerzas de la Iglesia Católica. Supuestamente ahí estaba el cáliz de Cristo, y cuando entran las fuerzas que estaban haciendo el asedio, no está el cáliz de Cristo, no saben dónde, se llevan esa gran sorpresa y esa gran decepción. Sin embargo, bueno, además, después de esto, tras el asedio, más de 200 cátaros fueron quemados vivos por la Santa Inquisición en la llamada Prat dels Cremats, o Prado de los Quemados. Realmente, ahí hay un matiz. La Inquisición no los quema. Se queman ellos. Pues Antes que los cogieran y antes que los mataran, ellos son los que deciden dar ese paso, que es la crudeza de la caída de Carcassonne. Pues según cuenta un superviviente de ese asedio, hubo cuatro iba a decir soldados, cuatro perfectos. sí, que Sí, salieron, se fueron del castillo, salieron por la falda de una montaña, y entre lo que llevaban era el cáliz de Cristo. ¿Se sabe dónde lo llevaron, Gustavo? Pues no se sabe exactamente. Estaríamos ya en Indiana Jones, tercera parte, A ver. y esa última cruzada. Te digo una cosa. Se suele decir que segundas partes no fueron buenas, pero es que la tercera parte es muy buena. La ¿eh? tercera Para mí es la parte mejor. muy buena. Es muy buena. Para Y además, mí de hecho, es me ha la hecho mejor. mucha gracia antes cuando ha dicho, dice, la tercera película que sale Sean Connery, dice, ¿quién no ha querido ser alguna vez inmortal? Pues Sean Connery ya lo fue. Sí, Era inmortal. Fue uno de los inmortales, además que se me ha venido a la Pero cabeza. siempre y cuando La- no atravesara el sello. No, No, siempre pero y cuando no. se refiere No, a me la- refiero la película a los de- inmortales. vale, Él era vale. el español. Sí, el español. Pues Seguimos con el Santo Grial. El cáliz fue llevado a un lugar seguro, una cueva, no dicen nada, y Otto Rahn lo que descubre es que esta misma versión, o esta misma versión de la historia que da Inver de Salas, que es el superviviente, es decir, que tenemos incluso el nombre de la persona que narra la historia de cómo sale el cáliz de esta fortaleza, se lo encuentran también en otros documentos de la propia Iglesia Católica, en el cual dan la misma versión, que 4 personas habían descendido del castillo en la noche del domingo de Ramos. Las fuentes confirman que el tesoro posteriormente se lo apropió Pons Arnos, pero que el Santo Grial, como los documentos dicen los documentos de la Iglesia, estaban escondidos en una caverna. Realmente los trabajos de Rahn fueron muy buenos, fueron excelentes, sobre todo en cuanto al estudio detallado de la geografía sagrada del sur de Francia. Los progresos en orientaciones astronómicas, la relación de otros sitios sagrados, le convenció de encontrar el Santo Grial pues, precisamente allí, donde otros muchos habían fracasado en el intento, ¿no? El éxito vino pues, cuando Rahn encuentra los pasajes y túneles secretos donde supuestamente estaba el Santo Grial, exactamente en una zona que estaba junto a Arnolac, conocida como la Cueva de Betelén, que también es un nombre pues, bastante bíblico. El descubrimiento fue pues, espectacular para la época. Consistía en un montón de galerías con runas, cruces, báculos, esquemas grabados en paredes, y curiosamente en un sector había un enorme bloque de piedra a modo de altar y pasillos con símbolos de la lanza de Longinos y del propio Santo Grial. Incluso en una pared pues se encontraron gotas de sangre. A pesar de esto, a pesar de Otto Rahn haber dado con aquel patrimonio cultural, pues realizan muchas fotografías, toman dibujos, pero el Santo Grial tampoco se hallaba allí, pues alguien se les había adelantado, posiblemente siglos atrás, y evidentemente lo había transportado a otro sitio. Yo tengo que decir que Cueva del Tesoro no existe. En el sentido que muchas veces se busca, ¿verdad? Pero no existe. ¿Qué sucede entonces, Gustavo? Pues este hombre sigue esas huellas, esas pistas de dónde estará el Santo Grial, y esas pistas le conducen a la frontera de Francia con España. Nos vamos acercando poquito a poco. Poco a poco.
como tú has dicho, que no existen esas cuevas del tesoro, pero sí es cierto que inicialmente lo localizan en las cuevas de Lombriz, entre Montsegur y Tarascón. Pues en esa misma época Rand crea un círculo dentro de las SS, de las creencias, de las propias creencias cátaras, y esto molestó mucho a los nacionalsocialistas. Las investigaciones continúan progresando por diversos lugares. Rand va pidiendo más tiempo, y la confianza de Hitler, que en esos momentos todavía no había descubierto esa ascendencia judía y además su tendencia homosexual, pues en principio sí, le concede ese tiempo que pide, y de ahí el siguiente viaje, a pesar de que están en la frontera de España, se va a Islandia. A Islandia, ¿cuánto tendría que decir nuestro compañero Juan de Islandia, Esas cuevas famosas y esas grutas. No hay cuevas de tesoro. Pero que es verdad que Islandia encierra un montón de misterios, un montón de magia, y Julio Verne también pone allí un punto clave y estratégico en una de sus novelas cumbres. ¿Allí también buscaba el Grial? Ahí seguía buscando las pistas. Él estaba obsesionado con las pistas del Grial. Además, se va en un barco con una cruz, un barco con muchos oficiales de la SS, y llevaba una esvástica de color azul como símbolo cátaro. Es decir, ya estamos hablando de que este señor, que es experto en cátaro y además lo va metiendo en este círculo de las SS que tanto disgustó al propio partido. Allí en Islandia no encontraron nada de interés. Obviamente. Y en 1937 regresa nuevamente a donde había perdido la pista, a Montsegur. El fin de Rand realmente llega en 1938, al año siguiente de volver a Berlín desde Islandia con las manos vacías, y es que realmente no viene por algo que esté relacionado con los elementos de poder que buscaba, sino cuando pone un punto de vista diferente a Himmler y al nacionalsocialismo, pues Rand realmente lo que buscaba era crear una Europa cátara, y los nazis no estaban muy por la labor, ¿sabes? Entonces más bien dejó de ser un amigo para convertirse en un enemigo. Misteriosamente, el 13 de marzo de 1939, Otto Rand desaparece en el glaciar de Sol, perteneciente al Tirol en Austria, y según la información más creíble, puede ser que se suicidara al más puro estilo cátaro, como te has dicho antes, mientras que las otras menos fiables, pues dicen que murió al caer por un glaciar en una tormenta de nieve, o, ¿por qué no?, que fue asesinado por las SS. Cualquiera de las alternativas es válida. Es cierto que Otto Rand se fue a la tumba llevándose 1001 incógnitas, y quién sabe si una de ellas era el destino del Santo Grial. ¿Por qué buscar el Grial, por ejemplo, en Montserrat, donde existen otros tipos de misterios, evidentemente, y no buscarlo, por ejemplo, en Valencia, que es donde ubicamos a esa copa, al Santo Cáliz de Valencia, que se sabe que está allí, por ejemplo? Supuestamente es precisamente por esos escritos que empiezan con lo que haya de la Iglesia Católica y que coinciden con la versión de este superviviente de cuando entraron en el castillo, que 4 personas se llevaron el Grial. Uh-huh. El hecho de estar en la frontera de Francia con España, que ahí es donde no se sabe por qué se va a Islandia, porque todas las pistas conducían precisamente ya directamente a España, y concretamente a ese monasterio de Montserrat, que además el propio Himmler, como hemos dicho antes, viene a España en 1940, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial. Alemania prácticamente todavía no había perdido ninguna batalla, era hegemónica, nadie dudaba que la guerra la iba a ganar Alemania, y Himmler se desmarca, como has dicho tú, de esa visita que hace Hitler a Franco, y va directamente a San Sebastián, Madrid, Toledo y Barcelona. Pero lo que más le llamaba la atención era precisamente la abadía de Montserrat, donde sus fuentes de la Annerberg aseguraron que encontraría el Santo Grial. ¿Y por qué lo estaban tan convencidos?
es curioso porque se basan en una canción catalana que decía precisamente que hablaba de la fuente de la vida, y esa canción, esa leyenda que narra esa canción es por lo que hace que diga que estaba en el monasterio de precisamente de allí en Montserrat. Aparte también hay otra cosa de que hemos dicho antes de Ran. Ran empezó a bajar poco a poco hasta llegar a Montsegur. Montserrat y Montsegur no están demasiado lejos. ¿Qué pasa? Al no estar demasiado lejos, ellos pensaban que había ramificaciones de cuevas que podían llegar hasta allí. De hecho, cuando Himmler llega, él al padre Ripoll, que era el encargado, le exige ver toda la documentación del monasterio que estuviese relacionado con el cáliz, aparte de que quería registrar absolutamente todo. Hombre, el padre Ripoll dice, bueno, a ver, con un reparo, ¿no? Parte un poquito. Y él, de hecho, Himmler, en un ataque de lucidez, entre comillas, dice, todo el mundo en Alemania sabe que el Grial está en Montserrat, pero así tal cual. O sea, que es que estaban completamente obsesionados, y el hecho de la canción esa, el hecho de la proximidad, o sea, proximidad no relativa de Montsegur, todo le hacía pensar que en esas cuevas de la Moreneta se podía encontrar o podía haber estado escondido en ese momento el Santo Grial. Habría que ver la cara de los monjes y de Andreu Ripoll, que era el único que sabía hablar alemán, cuando ven toda esa parafernalia nazi, todo como lo hacían ellos, es decir, con esa simbología, eso, y se quedarían los pobres monjes diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que tenemos con nosotros aquí ahora para que vengan esta gente a buscar qué sabemos qué? Pero aparte de todo esto, es verdad que se dice que el Santo Grial está en Valencia, no está en... Es una de las posibles. Es una de las opciones Santo Grial. Y aparte, ese Santo Grial que aparece en Valencia, si nos vamos a la película de Indiana Jones, la que supuestamente es el Santo Grial, no tiene nada que ver el Santo Grial que aparece en la película. Sí y no, te explico. El Santo Grial que está en Valencia no es el Santo Grial que vemos, es decir, no es el relicario. Es la copa de arriba que está rodeada por el relicario. Una piedra de ágata. Realmente no deja de ser una vasija. Es un cuenco. Es un cuenco. Es un cuenco de ágata. Sin más. Lo que le metieron ahora ahí. Que yo, bueno, pues pasa como un poco con el cáliz de Doña Urraca, que está en León. Que lo primero es muy difícil datar. Un cuenco que es de ese material, evidentemente, pero sobre todo la dificultad, la extrañeza, es que puede que sea del siglo I, puede que no. El problema es realmente en una reunión prácticamente clandestina de personas que estaban reunidas allí, bajarse acopio de un material tan valioso para cuando normalmente eran cuencos de madera. Los cuencos de madera es donde se bebía, es decir, hay un detalle que es muy interesante en la película, que es cuando le ofrece un amplio muestrario de cáliz, de oro, de piedras preciosas, y le dice aquello de elige con sabiduría, y la sabiduría es importante, y elige precisamente la copa de un carpintero. Además, de hecho, antes el nazi bebe, dice, esta es la copa de un rey, y muere. Y le dice, pues a ti te quedan 2 telediarios, y tu padre está ahí, que tú verás lo que hacemos con tu padre. Y es cierto que dice eso, dice, esta es la copa de un carpintero. O sea, la verdad es que la película es redonda, la mires por donde la mires, incluso cuando llegan a Petra, cuando llegan las 3 pruebas que le ponen. Bueno, en Petra tenemos que es un escenario real, es la ciudad de los nabateos, la ciudad perdida de los nabateos. Es muy interesante porque Petra, ahí donde lo veis, está tallada en la piedra, y cuando entráis dentro es una habitación. Hay quien imagina que es una super iglesia por dentro. No. Es una habitación, es pequeñito. Me acabas de hacer un spoiler que me ha matado. Ibas a ir a Jordania, ¿no? Hombre, si algún día tengo dinero para ir, sí, la verdad es que me encantaría. Merece la pena. Yo tengo muchas ganas de merece la pena entrar en ese desfiladero y ver ya no solo Petra, ya es todo lo que envuelve a la ciudad de los nabateos. Y no solamente es eso, hay mucho más. Eso es lo más espectacular, porque entrar en aquel cañón y encontrarte con una iglesia esculpida en la roca, eso impresiona, pero dentro decepciona, es cierto. Pero quédate con lo evocador, con lo que implica ello. Yo de todas formas imagino a ese pastor de cabras que estaba por medio del desierto, que encuentra
bueno, un camino que hay en medio de la montaña, se mete por ese camino sin saber lo que se encuentra y se encuentra eso tiene que ser ellos sabían bien lo que había. Fíjate que era la ciudad prohibida. Se descubre a raíz de en este caso un explorador que se infiltra disfrazado de lo que es árabe y accede a la ciudad secreta. ¿Cuál era la ciudad secreta? Ya me la ha colado la historia. La ciudad, no, lo que tú acabas de citar es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Ah, no, pues yo creía que también había sido un pastor que se mete por... No. Me la metí otra vez Wikipedia. Qué bueno que exista Wikipedia. Bueno, Petra, maravilloso lugar, una de las 7 maravillas del mundo moderno, hay que decirlo. Pero como estábamos en Indiana Jones y la última cruzada, no olvidarse que también hay ahí unos datos importantes. Primero, las 3 pruebas. Sí. Que a mí me recuerda mucho a las 12 pruebas de Asterix. Wow, pero es que las 12 pruebas de Asterix son geniales. Eso es mítico. Las 12 pruebas, si no recuerdo mal, la del penitente. Solo el penitente se arrodillará. El salto de fe. No, pero esa es la tercera. Primero viene el penitente, luego viene otra. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Que va esquivando, va saltando y luego solo... Jehová. Jehová. Voy a decir Yahvé, pero es Jehová, cierto. Jehová. Y la tercera es el salto de fe. El salto de fe. Es la cabeza del león. La cabeza del león. Que son impresionantes las 3 pruebas. Sí, es que ya te digo, es que la película es redonda. Y de hecho, además, desde que empieza que ves la primera aventura de Indiana Jones, por así decirlo, el Hindenburg, que hablamos el otro día de él, cierto. Ellos se montan en el Hindenburg. Además, en esa escena hay una anécdota muy divertida, porque Sean Connery decía que hacía mucho calor en el set y se quitó los pantalones y se rodó sin pantalones y dije, bueno, pues yo también me la quito y se rodó sin pantalones. Por eso tienen la mesa y por eso tienen solamente hay una simbología muy curiosa. ¿Qué odia Indiana Jones y qué odia a su padre? Indiana las serpientes. Indiana las serpientes. El padre, las ratas. Las ratas es la traición, que es lo que se pone de juego en Indiana Jones y la última cruzada. Precisamente un juego de traiciones. Sí. En la primera parte son las serpientes. Uh-huh. En esa parte la serpiente simboliza la codicia. ¿Qué se pone de manifiesto en esa parte? La codicia de Belloc. Es curioso cómo se juegan con todos los valores. Es verdad que además cuando descubre la tumba del caballero, que le dice el padre, sabía que estaba en la ciudad, creo que era Alejandreta, donde decía Alejandreta. Y le dice, me hubiese gustado estar allí. Y dice, padre, había ratas enormes. Yo tengo además el librito, el famoso librito de el cuaderno de apuntes de en este caso Henry Jones Senior. Pues ese lo tengo y es curiosísimo cómo viene todo, incluida la 4ª parte. La verdad que sería una gran pasada que sean con ellos de su retiro para hacer Indiana Jones 4. Hablábamos de esa parte. Hay una reliquia que es un guiño al dominio, a la conquista española en todo el territorio de Colorado, que es la Cruz de Colorado. De esa no me acuerdo. Es la que huye River Phoenix corriendo. Al principio. Que la recupera el tren porque se han quitado el padre. Que es donde se encuentra 2 personajes importantes en esta historia: Indiana Jones y su sombrero. Exacto. Uh-huh. Es curioso. ¿Nos vamos a la primera parte? Sí, venga. ¿Si os parece bien? Nos vamos a conocer a un ídolo. El ídolo primero, por cierto, guiño impresionante el que le hace en esa primera parte cuando el primer plano es el pico de la Paramount. Sí. Además, es que... Una declaración de intenciones. Se funde Cierto. el pico de la Paramount con el logo. Pero sale el logo y luego... Sí, después ya Luego lo han hecho más películas ahí. Sí. Es un fundido que es tremendo. Es muy buena la película. Están llenos, como veis, y nuestros oyentes pueden ir viendo, las películas están llenas de guiños, llenas de simbología, de esoterismo, de reliquias, de misterios, de enigmas y de gags, y de chistes internos entre ellos. De hecho, la avioneta que coge Indiana Jones para escaparse de Belloc y de los indígenas, la matrícula es OVCPO, Obi-Wan y C3PO. Pero es que luego en la ciudad egipcia hay uno de los tótem que sale detrás de ellos. En uno de sus grabados de los jeroglíficos salen C3PO y R2D2. Sí, es cierto.
O sea, que es que los tíos se dedicaron a hacer chistes entre ellos y se lo pasaron pipa. La verdad que se lo pasaron pipa. Se trata de eso. Un ídolo. El ídolo famoso que le roba Belloc cuando, bueno, Indiana Jones tiene mala fama entre los arqueólogos. Sí, porque tiene cierto. Consideración de ladrón de reliquias antes que de arqueólogo. De Tomb Raider. De hecho hay una... en la imagen, bueno, cuando recupera el ídolo, los arqueólogos lo que dice es que un arqueólogo de verdad se para a investigar cómo funcionan las trampas, de que este material está hecho, y no solo a coger el ídolo y salir corriendo. Es decir, dedícate, y además que se lo llevaría de donde estaba para llevarse a un museo extranjero, cosa que no se quedaría en el propio museo del propio país. Vamos, lo que han estado haciendo los británicos y los franceses en la época colonial, llevándose todo lo que encontraban exacto. Que así está diciendo que los frisos del Partenón de Atenas, que a ver cuándo se lo van a devolver. Sí. Bueno, igual que Gibraltar no lo van a devolver. Y los Yo creo del Pergamón igual. El friso se lo van a devolver al año siguiente de cambiar la feria de sitio. Está complicado entonces. Muy complicado, sí, ya te digo. Porque la de la Ciudad de Justicia ya no lo digo, no vaya a ser que nos encontremos con palmas hartas en poco. Pues realmente el primer ídolo que busca Indiana Jones tiene su historia, porque el ídolo no es real, el ídolo que busca Indiana Jones, sino que realmente es un homenaje a los ídolos, o a los muchos ídolos que ha habido de la diosa de la fertilidad. La diosa de la fertilidad ha sido representada tanto en grabados o dibujos como en estatuas, muchas de las culturas del planeta. Una de las estatuas representaba a esta diosa, fue la que, como te digo, se basó el equipo artístico de Lucasfilm para crear a su ídolo de oro de la película En busca del arca perdida. La diosa exacta en la que se basan se denomina diosa de... perdón, porque mi idioma sudamericano antiguo está un poco perdido. Talatzolteotl, que se conoce... Si acaso precolombino. Bueno, sí, vale. He visto yo. Llevo una mala semana. Y estamos miércoles. Sí, está siendo una semana muy complicada. Pero bueno, se le conoce comúnmente como diosa de la fertilidad o diosa de la obstetricia. Se encuentra dentro de las llamadas diosas madres. Se está partiendo José Manuel, pero es que sabe que es verdad que llevo una semana muy mala. Hola, ¿qué tal, miembros del Facebook Live? Que de las diosas madres, que son parte de la mitología de la religión mesoamericana. Todas estas diosas generalmente tenían más de una función, como por ejemplo la diosa, otra vez el nombre, Talatzolteotl, de la que llegaron sus hasta 180 imágenes, 180 iconos, ¿vale? Entre los arquetipos que representa esta diosa se pueden citar como los más usados, porque representa a la madre, a la parturienta, a la lujuria, al adulterio, y en general pues todos los iconos que de alguna forma podrían estar relacionados con el género femenino, y también incluso con las hilanderas, las tejedoras, e incluso con la mujer o el médico guerrero, o sea, la mujer médico o mujer guerrero, porque realmente en las sociedades precolombinas el papel de la mujer estaba bastante más... Eran sociedades más matriarcales de las que posiblemente estuvieran aquí al otro lado del charquito. Pues el aspecto más utilizado de la diosa Talatzolteotl es la representación de la madre tierra, donadora de vida y diosa de la fecundidad, algo muy propio y característico de estas culturas precolombinas que rendían culto sobre todo a la madre naturaleza. A la vez también es la diosa de la locura y la cruel portadora de la enfermedad y suciedad, asociadas al sexo. Es decir, ya veían el sexo como algo no excesivamente bueno. Es también conocida como la diosa de la sociedad, pero su papel era el de purificar y curar. Es un quiero y no puedo. Sí, exacto. Es un contigo ni sin ti. Efectivamente. Esa ha sido la historia de la vida, de la humanidad. No puedo vivir contigo, pero tampoco puedo vivir sin ti. O sea, que... Ella se apodera del hombre, penetra en él y le deja caer en convulsiones. Esta es una imagen en la que se representa a esta diosa en diversos... ¿Y en qué se parece al ídolo que sale en la película? Realmente, a ver, es un homenaje a estos ídolos precolombinos, pero parecerse, si lo busca la gente en internet, se parece a más cosas más que a eso. Hombre, la cabeza sí es verdad que la tiene, pero luego ellos lo que hicieron fue una imagen bastante más plana,
que le servía más al objeto del guión que realmente lo que luego es la diosa de la fertilidad en sí, porque de hecho es una diosa que está en cuclillas. Si ves la foto, eso, el cuerpo más o menos sí se parece, pero si te acuerdas del ídolo que sale en Indiana Jones, no tiene en las piernas, claro, es como una mujer en cuclillas. De hecho es que la mujer es una mujer en cuclillas que si lo veis está dando a luz, está pariendo, de entre las piernas le sale la cabeza del niño, y es simplemente, como ha dicho Pedro, es la forma en la que ese ídolo en la película es más o menos, es la forma, pero por eso está lo primero que ha dicho Pedro, que es mentira, que no es cierto, no tiene nada que ver en este caso con la propia película. Claro, ni por ejemplo las piedras del templo maldito están basadas en otras piedras, pero las piedras de Sankara no existen. Siento decirlo, pero las piedras de Sankara, de eso hablamos ahora. Solamente son los fanzines donde se pueden comprar. Pero estamos hablando entonces de un ídolo azteca. Me imagino que por la edad y por el contexto donde lo estamos ubicando dentro de Mesoamérica, es azteca, y a partir de ahí esa diosa de la fertilidad, que ha sido representada en otro tipo de piedra, y que aquí, bueno, pues ha hecho una idealización en un material noble, en un material, en este caso, de oro, como pertenece a un buen ladrón de reliquias. Sí, de hecho, además, como decía Gustavo, la representación de estas diosas de la fertilidad eran pariendo, y por su actividad de parir se le asocia más a la mujer madura, que a quien protege el embarazo junto con su criatura, y en este contexto la fertilidad de la tierra y la fecundidad de la mujer pues se solidarizan un poco, ¿no? La tierra es una mujer, la mujer es una tierra. La tierra lo que busca es la fecundidad. Al fin y al cabo, también este tipo de diosas lo que se representaba era el hecho de la fertilidad y la fecundidad de la tierra, es decir, que tuvieran buenas cosechas, hacía para todo esto. La madre humana lo que representa realmente es eso, la gran madre telúrica, porque el alumbramiento y el parto son versiones de un acto ejemplar del nacimiento de comida en la tierra. No hace sino imitar esto, lo que es una imitación. El modelo de parir fue instaurado por los dioses cuando las mujeres no podían parir. Además, las parteras le decían una frase que era más o menos así: hija mía muy amada, mira que eres mujer fuerte, esfuérzate y haz como mujer varonil, haz como aquella diosa que parió primero, que se llama Chuacotal y Cualatzil, madre mía, que es una vocación, pues eso, a la diosa madre. Entonces es un desdoblamiento como madre de las diosas, como patrona, como médica, como las personas que echaban un poco la suerte con granos de maíz. Era un poco todo, era simplemente eso, era un crisol de cosas que todas eran con la fecundidad, con el nacimiento. ¿Qué más tenemos que saber de esta diosa tan particular, Gustavo? Pues si esta diosa si nos fijamos en lo que es la propia imagen en la que se representa, que es, como ha dicho Pedro, el parto, el nacimiento, esto representa el dramático momento del nacimiento de uno de sus hijos, Centoel, dios del maíz, o Xochitlal, diosa de las flores, fertilidad y telar. Que en cualquiera de los casos nosotros nos cuesta trabajo pronunciar, porque evidentemente estamos hablando de un idioma diferente y estamos hablando de una cultura, una de las culturas más importantes que ha habido en el mundo, que también hay que decirlo, pero que tiene su peso en esta... Oye, ¿y hacían estas trampas en los templos? Pues me imagino que sí, no lo sé, pero realmente le hicieran la secuencia, plano secuencia, o llámase como quiera, de esa piedra bajando detrás de Indiana Jones, es una de las escenas más míticas de la historia del cine. El preservar a un muerto con sus reliquias o con sus tesoros, o a los ídolos, los templos, con determinadas medidas de seguridad, era normal. Acordaos de Tutankamón, cuando descubren su muerte, su tumba, como hay un sello en la cerradura que decía aquello de que las alas de la muerte descenderán. Un poco te advertía que si profanabas aquella tumba había una maldición. Y este tipo de hechos, este tipo de medidas de protección, de cadenas de pincho que salen disparar contra ti, parece una recreación, pero en algunos casos se usaban, Sí, además hay que tener en cuenta que esta América precolombina, estos mayas, aztecas, incas,
las construcciones que tenía, que estaban muy avanzados, al menos en ese sentido, en plan astrológico con respecto al resto, no descartemos que pudiesen tener, evidentemente, esas trampas. ¿Sabes una curiosidad? Bueno. De la real, de la imagen real en la que se basa. Estaba hecha de jade. Y lo curioso del jade es que solamente se puede encontrar, o básicamente, en dos zonas. En Mesoamérica, pero el mejor jade que había para construir es de China. ¿Y este es de China o de Mesoamérica? No se sabe. Porque hay forma de averiguarlo. Yo no he encontrado donde se diga, pero lo que sí es cierto es que China es la que mejores y más minas tiene de jade. Y el de Mesoamérica no es tan bueno, pero sí que es verdad que tiene más matices de color. El jade y la turquesa, que son las piedras que se pueden encontrar. Pero que el tema cobra especial importancia cuando hemos hablado otras veces de Colón, de si se conocía o no América. Estamos hablando esta noche de la arqueología misteriosa, de la arqueología secreta y de los misterios, de los enigmas en la realidad que tienen las películas de Indiana Jones, que está siendo apasionante. Sigan con nosotros, sigan en Élite Radio, en Código Oculto, a vuelta de publicidad. Les esperamos para vivir la aventura. Son las 11. Isbilex Abogados. Somos la unión de abogados con una dilatada experiencia para resolver tus problemas. En Isbilex ya hemos ayudado a miles de clientes. Te ayudamos a recuperar los gastos hipotecarios, cláusula suelo, ejercemos tu defensa como consumidor. Te damos cobertura en defensa penal, derecho de familia, divorcios, accidentes. Somos un despacho que estamos siempre a tu lado cuando lo necesitas. Isbilex Abogados, 954 42 0607. Estamos en Avenida San Francisco Javier 21, segunda planta en Sevilla. Tienes nuestro compromiso de hacerte la vida más fácil. Carlos Baena, tradición. Carlos Baena, innovación. Carlos Baena, calidad. Restaurante Carlos Baena. Nuestra cocina es tradicional pero también creativa e innovadora. Nuestro ambiente es muy acogedor con una decoración con sabor antiguo. Disponemos en nuestra planta superior de un salón para celebrar reuniones con capacidad de hasta 70 comensales. Restaurante Carlos Baena, en calle Rastro 28, al lado del Puente de los Bomberos. Teléfono de reservas 954-421-755. Restaurante Carlos Baena, siempre por Sevilla. Código Oculto, el programa de misterio de Élite Radio Sevilla. Cada miércoles noche, José Manuel García Bautista y su equipo te acercan al misterio, a la historia, a las leyendas. Vamos a hacer una experiencia irrepetible. Acompáñanos en la 100.8. Todos los miércoles, desde las 10 de la noche, descubre el misterio como nunca antes lo habías escuchado. No te lo pierdas, lo vas a pasar de miedo. En Élite Radio, con Bauti. Nova Life, tu espacio natural, centro de actividades saludables para el bienestar, en calle Fernández de Rivera 7, local bajo, en Nervión. Herbolario y productos naturales, dietas personalizadas y control de peso, quiromasajes, shiatsu y técnicas naturopáticas, clases de yoga, pilates, qigong. En calle Fernández de Rivera 7, local bajo, en Nervión. Vive saludablemente con Nova Life, tu espacio natural. ¿Qué tal? Soy Matías Prats. Tengo una noticia de última hora. Tienen que escuchar El Leñazo en Élite Radio, Sevilla 100.8 FM. Los lunes y los jueves de 10 a 11 de la noche. Con José Luis Bahamontes, Javi Show y Miguel Álvarez. El Leñazo en Élite Radio, su leñazo y cada día el de más gente. Lo que no te dé tiempo a escuchar a través del 100.8 FM, los podcasts de todos nuestros programas. Los encontrarás a la carta en eliteradiosevilla.es.
Élite Radio. Código oculto en Élite Radio Sevilla. Poner fin a una gran búsqueda. El Santo Grial, Dr. Jones. Ratas. Esta es. El escudo es la segunda señal. La hemos encontrado. Indiana Jones en la búsqueda de toda una vida. Pero para algunas aventuras no basta con un solo Jones. ¿Papá? Junior. No me llames así, por favor. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Una carrera a través de 3 continentes. Y en esta carrera no hay medalla de plata para el segundo. ¡Agárrate! ¡Vamos a aterrizar! Hasta la patria del enemigo. Nazis. Los odio. Nuestra situación no ha mejorado. En su búsqueda del Santo Grial. ¿Cómo te atreves a besarme? ¡Está loca! ¡No pase por en medio! ¡Que pase por en medio! ¡Está loco! ¿Dónde está mi padre? En el vientre de ese monstruo de acero. ¡Padre! ¡Junior! ¿Llamas a esto arqueología? La búsqueda del Grial no es arqueología, es la lucha contra el mal. Alemania ha declarado la guerra a los 2 Jones. Están tratando de matarnos. ¡Lo sé, padre! Es una experiencia nueva para mí. A mí me pasa a menudo. Indiana Jones y la última cruzada. Si hay un objeto de poder y un objeto mágico y un objeto que realmente es impresionante, ese es sin duda el Arca de la Alianza. El arca donde había contenidas a su vez otro tipo de reliquias que no irían a la zaga. Creo recordar, y espero esta vez no equivocarme y no me meter la otra en Wikipedia. Una noche de Sasca. Efectivamente, que en el Arca de la Alianza lo que se encerraba era las primeras tablas de la ley que Dios le entrega a Moisés y que él rompe cuando baja abajo y va al pueblo adorando al becerro de oro. Dice, la rompo. Sí. Y es la arenilla de las tablas y luego van y le dan otras 2. Dice, muchachos, que esto no se fabrica en 2 días, ten cuidado con las segundas que te doy. Quema. Pues, como tú has dicho, es una de las reliquias más importantes. ¿Qué más reliquias iban dentro? ¿Qué más? Yo creo que solamente era eso. Era No. lo que portaba era la arena No. de la... Pues entonces ahí ya me ha pillado. Vaya noche que lleva. Llevaba el bastón de Josué y llevaba una copa con maná. No el grupo de música, sino lo que se come, lo que alimentaba en este caso, lo que alimentaba al pueblo judío en su travesía por el desierto de 40 años. Caería maná del cielo y manaría miel de la roca. Exactamente. No, si la Biblia, esa parte me la sé, pero vamos, yo ubico. ¡Qué noche! ¡Qué noche de caño! Hoy puede ser mi gran noche. Bueno, ¿qué pasa? Eso digo yo, ¿qué pasará? Seguimos, Pedro. Sí, que para eso estoy yo, para apuntar. Gracias. Que sin lugar a dudas, pues era una de las reliquias, es una de las reliquias más importantes y sagradas, y se ha llamado pues Arca de la Alianza, Arca de Yahvé, Arca del Pacto o Arca del Convenio. Existen muchas historias y esoterismo alrededor de estos objetos, y se dice que se habla, por lo que hemos dicho, que se hallaba en la tabla de los 10 mandamientos que Moisés baja del Sinaí, y lo que tú has dicho además, la vara de Aarón, el oro de Maná. Y por otra parte, además, era un objeto muy peligroso, ya que solamente un sumo sacerdote, utilizando un ropaje especial, tenía acceso a ella, y cualquier otro que lo intentara resultaba muerto, dado que Yahvé, Levítico 16:1-2, se mostraba en la nube del propiciatorio. Parece ser que era capaz de producir luz y energía en forma de radiaciones antinaturales y rayos de fuego celestial, como se ve en la película, todo atribuido al poder de Dios que moraba en su interior. Podía vencer la fuerza de la gravedad para autotransportarse, causaba tumores y enfermedades como la lepra a todo aquel que intentara tocarla, a no ser que fuera uno de los elegidos. Que se te caía la piel. Sí.
y te provocaba tumores y quemaba. Eso me recuerda a la radiación, por ejemplo, justamente. que ahora está usando en la serie de Netflix, Chernobyl, que solo he visto el primer episodio, creo que va ahora por el segundo o el tercero, y es eso, es decir, se le cae la piel, se pone enfermo, no, si luego veremos, puede estar también orientado a puede ser cuál era ese verdadero poder, un elemento extraño, exactamente. De hecho además, que luego iremos viendo, como he dicho, solamente podían acercarse ciertas personas vestidos de ciertos ropajes, a saber si no sería algún tipo de antirradiación. Gustavo. Pues la tradición judio-cristiana cuenta que Yahvé ordenó a Moisés construir una especie de cofre según un diseño especial que él mismo le proporcionó y le dijo que debía ser colocada en el tabernáculo. Es más, además, en el Éxodo de la Biblia, en su capítulo 25 concretamente, define con exactitud cómo era. De hecho, la descripción ha servido para confeccionar diversas recreaciones y reconstrucciones que existen como por del ejemplo, arca. Como por ejemplo la de el arca en busca del arca perdida. Es una fiel reproducción de la reproducción exacta que da la Biblia de cómo tiene que ser ese arca. Te dan las medidas y te dan incluso la forma en la que lo debes de construir. Exacto. Vamos, el aspecto, las medidas son... ¿Qué instrucciones nos dan? Pues en relación a esos aspectos empezamos con las medidas. ¿Las dan en codo? ¿Las dan en me imagino que la medida sería el codo, ¿no? Sí. Nosotros hacemos en centímetros. La conversión directa a centímetros, mejor. Las medidas serían de 112 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto, construido con madera de acacia revestida de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Sobre la cubierta y a modo de protección había 2 querubines. Ambos querubines también de oro, con las alas flexionadas hacia el frente y sentados de cara uno frente al otro. Una cornisa o guirnalda de oro rodearía la parte superior y por fuera llevaba fijos 4 anillos de oro a ambos lados, a través de los cuales se insertaban dos largas varas para poder transportarlo. Estas largas varas también eran de madera revestida de oro. El arca la construyen los hebreos al pie del monte Sinaí y sus planos eran pues la descripción más detallada que se diera en el Antiguo Testamento, ya que según Moisés y evidentemente según la Biblia, pues provenían directamente de Dios las instrucciones. Por entre las figuras colocadas en lo alto del arca, Dios, en forma de una inmensa bola de fuego, se dirigía a los sumos sacerdotes. Es decir, entre los pájaros o la forma que se ven, lo que Dios se manifestaba eso en forma de bola de fuego, y era así como se dirigía a los sumos sacerdotes. Lo que sí era cierto que el arca era una prueba absoluta del ciclo y el sello de la presencia de Dios en la tierra. Fue más que un mero cofre para guardar cosas, fue la presencia, como decimos, de Dios entre los israelitas, de que ellos eran el pueblo elegido. Según el Éxodo, Dios aparecía sentado encima de la cubierta del arca en forma de nube, en forma de fuego, situada entre los 2 querubines de oro, y desde allí le hablaba a Moisés, a Josué, a Fineas y a cualquiera que estuviera autorizado para entrar en la tienda en la que se guardaba el arca. Cuando el pueblo levantaba el campamento, recordamos que iba vagando durante 40 años por el desierto, cuando el pueblo levantaba el campamento, era costumbre que el arca y la nube de Yahvé fuesen por delante, lo que permitía que el poder de Dios actuase como heraldo del pueblo de Israel, como para decir, oye, aquí viene mi pueblo, aquí viene el pueblo elegido, y yo soy Dios y aquí viene mi pueblo. De hecho, eso sí que viene súper bien reflejado, si quien haya visto la película o se acuerde de ella, en los dibujos que muestra el profesor Jones cuando van los de la CIA a hablar con él. Dice, ¿qué sabe usted del arca de la alianza? El arca de la alianza, el arca de Dios, así, a ver un libro, y sale una foto donde salen portando el arca de la alianza con el pueblo judío detrás, y los destellos, los rayos el poder que de salen, Dios. El poder de Dios que salía de ese arca. Hablando de esos poderes, pues él tenía poderes legendarios, de tener el curso de los ríos y aplastar montañas, infringir y destruir ejércitos enteros. Durante la campaña de Josué para tomar la ciudad de Jericó, el Antiguo Testamento narra la historia del arca y del ejército. Por 6 días consecutivos, un grupo elegido de sacerdotes marchó en torno a la ciudad con el arca a hombros. Al 7º día terminaron 7 veces alrededor del arca y entonces
al dejar oír sus trompetas, los muros de Jericó cayeron. Tras utilizarla en la conquista de Canaán y de Jericó, después de que Josué atravesase el Jordán, cuyas aguas se apartaban al contacto con el arca, igual que pasaba con el cayado de Moisés, fue trasladada a Silo en el 1467 a.C., hasta que fue capturada por los filisteos después de derrotar a los guerreros israelitas. Tras eso fue llevada al templo del dios Dagón en Asdod, pero una serie de acontecimientos provocan el terror de los filisteos. La gigantesca estatua de Dagón quedó en 2 noches postrada delante del arca, tras lo cual apareció decapitada, y además de una serie de plagas y epidemias que castigó a todo el país, quizás por haberle quitado ese arca a Israel. Dice la leyenda que los filisteos capturaron el arca, pero pronto la devolvieron a los hebreos porque decían que fuera de los hebreos lo que traía era enfermedad y destrucción, pero realmente es que si tienes el arca, pero no tienes el libro de instrucciones... Sí. La potencia sin control no sirve de nada. Efectivamente, sí, es que era... Luego ya iremos viendo que hay muchas teorías en lo que era el arca, pero evidentemente poder o energía tenía. Y aquí enlazamos con lo que hemos hablado antes, de que el arca podría ser una especie de acumulador condensador, sí. de energía radioactiva. Que esto lo que hace es que explicaría que quien la tocase muriese por culpa de esa electricidad acumulada, y que los que estuviesen cercanos a ellos pues causaran enfermedades, fuesen víctimas de enfermedades, como hemos dicho, por el tema de la radiación. La simple presencia del arca por sí sola no era garantía de éxito y victoria. Para obtener sus bendiciones y liberar el poder destructivo era necesaria la total obediencia a las leyes de Yahvé y una condición espiritual muy elevada. Es decir, estamos hablando de un elemento totalmente religioso y por lo tanto tiene esa hincapié o esa importancia, que evidentemente tienes que cumplir las normas y las leyes de Dios para que sea efectivo. Se supone que las instrucciones de construcción, de uso y de manejo del arca venían directamente de Dios, con lo cual evidentemente si no cumplías el mandato divino, es lo que tú has dicho antes, era una potencia sin control, una energía que estaba sin control. Esto se puede ver, por ejemplo, en la derrota de Josué ante los filisteos, porque la presencia del arca en el campamento israelita no impide la muerte de los 30.000 guerreros debido a todas sus infidelidades. Es decir, en más de 200 referencias en el Antiguo Testamento describen en detalle los sorprendentes poderes del arca, y durante cientos de años los hebreos la llevaron consigo de un lado a otro. Cuando el rey David incluso comienza su reinado a finales del siglo XI antes de nuestra era, hizo traer al arca a una aldea en un monte, la cima, porque allí David planeaba construir un templo para el arca, pero muere antes de que pudiera poner en práctica sus planes, y la tarea recayó sobre su hijo Salomón, quien reinó desde el 970 al 931 a.C. Pues durante el reinado de Salomón, Jerusalén pasó a ser el centro de la vida política y religiosa en Tierra Santa. Es decir, el pueblo de Dios empieza a tener la importancia que supuestamente debería de tener por ser precisamente el pueblo elegido. El pueblo elegido. En el pleno corazón de Jerusalén se erigía el templo construido por Salomón para albergar el arca de la alianza, donde permaneció en el Santa Santorum hasta el año 900 a.C., cuando misteriosamente desapareció. Una época en la que invaden, creo que son Nabucodonosor invade Jerusalén y la saquea. Cuando ahí es donde surgen las dudas. Puede que se lleve Nabucodonosor a Babilonia el botín, y dentro del botín la famosa arca, o puede que Melenik lo hubiera robado antes. Luego hablaremos de un poco de las posibilidades, de los posibles destinos del arca, pero es cierto que en el año, en el año 900 desaparece. Te dices como uno de los elementos más importantes de la Biblia, de los elementos que más importantes son, porque es que viene directamente de Dios, desaparece, no se sabe. Lo que sí es cierto es que cuando, como tú has dicho, Nabucodonosor entra en Jerusalén, la saquea, la destruye el templo, está claro por lo que iba, pero allí no lo encuentra. Según dicen, esto se debe a que el profeta Jeremías la había ocultado en una cueva secreta del monte Nebo, actualmente conocido como Jabán an-Naba, que es el monte desde el que Moisés contempla por primera vez y por última la tierra prometida, porque el castigo de Moisés fue ver la tierra prometida pero no poder entrar en ella.
Si el arca fue capturada, la teoría con mayor fundamento es que fue despedazada y saqueada su oro cuando los babilonios conquistan Jerusalén en el 586. De acuerdo con el Antiguo Testamento, en Nabucodonosor y su ejército destruyen el templo sagrado de Salomón y envían a los israelitas al exilio. Sin embargo, lo que hay un hecho, que no cabe la menor duda, es que existen registros detallados de que todos los tesoros que fueron capturados en los templos y llevados a Babilonia, hay un listado más o menos de ellos y se sabe, pero el arca no estaba. El arca no sabemos dónde está. Pues cuando los hebreos regresan a Jerusalén en el 583 a.C., iniciaron la construcción de un segundo templo, pero no hay mención nuevamente de ese arca que haya sido retornado a este santuario, a este templo. Vamos, tiene la lógica, porque si no se dice cuando desaparece el antiguo templo que hubiese un arca, ahora construimos uno nuevo, nadie sabe dónde está ese arca, si lo han traído, lo han llevado, nadie sabe dónde se encuentra. A partir de ese momento, como hemos dicho, no se vuelve a hacer referencia del arca en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿De qué sería capaz un ejército si portara ese arca? Pues y controlar el poder que tiene dentro, claro. Pues lo hemos dicho antes. Josué se carga a los filisteos, conquista Jericó. Es decir, iba contando por victoria todas sus guerras, porque es que si realmente era un condensador o era una pila que se iba cargando hasta tener tal cantidad de energía que podías liberarla, imagínate una bomba nuclear en esos tiempos. Es decir, era como cuando salen las películas, los que llegan a África, que te los ves con palos y tú ibas con un rifle, o como si ahora mismo te pudieras viajar en el tiempo, te fueras con cualquier metralleta repetidora que dispara 200 balas por segundo a cualquier guerra medieval. O sea, haciendo que sería un pequeño gag sobre esto, creo que, no sé si vosotros habréis jugado al Age of Empires y alguno de los oyentes, en el cual ibas construyendo tu imperio, y había un momento en el que, estamos hablando de época antigua, metías un truco y precisamente podías tener bomba nuclear, o aparecer un astronauta que era inmortal. Pues era algo así, algo similar, el hecho de que en una época en la cual evidentemente no se está preparado, si a día de hoy no estamos preparados para las bombas nucleares, en aquella época pues sería algo como, bueno, como dice, algo divino, porque es el castigo de Dios. De hecho, lo hemos dicho antes, siempre era eficaz siempre y cuando el portador cumpliese con los mandatos de Dios. Y fuera vestido de una determinada forma. Y se guardaba en un determinado sitio, que estaba revestido de una determinada forma, con una determinada tela, con una determinada temperatura, con unas determinadas condiciones. Es decir, todo hace pensar que de Dios o de donde fuera descubrieron una forma de manejar cualquier tipo de potencia reactiva. A mí hay un libro que me encanta con relación, además lo he comentado contigo, con relación al Arca de la Alianza, que es Contrato con Dios, de Juan Gómez Jurado, porque parte de una vertiente bastante realista de que en una excavación que se hace en el desierto aparece el Arca de la Alianza. Claro, todo el mundo piensa en Indiana Jones, piensa en la repercusión histórica, pero es que si el Arca de la Alianza se encontrara, sería tanto como decir que lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento es real y que Israel es el verdadero pueblo elegido de Dios. Imagínate tú las implicaciones políticas que tendría esto. Si nos metemos en la connotación política... Te voy a decir mi verdad. ¿Y a mí qué? A ti no, pero los que están pegándose palos en Palestina, sí, pero cuidado. A mí no me va a arreglar. Pero realmente será la legitimidad del pueblo hebreo como elegido de Dios. ¿Y bueno, y qué? Se llevan pegando de palos. Pero además yo creo que eso saltaría mucho también a los fanáticos. Claro, te quiero decir que de hecho en el libro el Mossad lo quiere recuperar, pero evidentemente los palestinos lo que quieren hacer es su isla. Eso está un poco entre más a un nivel, como dice Gustavo, de fanáticos, ¿no? Pero en la sociedad que vivimos ahora mismo, a ti te dicen, no, es que yo soy del pueblo elegido de Dios. Pues vale. Y aquí está el arca. Hay quien te diría, ¿y Mark Zuckerberg te ha elegido a ti? Porque hay quien se cree que el pueblo elegido de Dios es Facebook, ¿no? Entonces... Pedro, fíjate, antaño puede que tuviera tal como está la geopolítica hoy en día, yo no lo tendría tan claro. El hecho de que apareciera, igual que por ejemplo es un
una celebración o cuando salen las ciudades que se están encontrando ahora que realmente salen en la Biblia. Es que da verosimilitud una cosa que mucha gente la toma como, bueno, como fábula, como cuento. Ahora a ti, personalmente. Sí. ¿A ti te afectaría mucho que fuera el pueblo elegido de Dios? Me haría replantearme muchas cosas. No me digas. Sí. ¿Y a ti, Gustavo? Debo ser el único insensible de la mesa. Personalmente que a mí no me afectaría, ni es decir, que sea el pueblo elegido de Dios, a mí eso personalmente no me afectaría. Significaría tanto como que Dios existe y que resulta que se encuentra lo que dentro. Vamos a ver, pero yo es que no estoy poniendo en duda mi creencia. No, pero escúchame, que existe el Dios que dice en el Antiguo Testamento. No lo creo. No. Ese es un Dios justiciero. No, yo no creo que sea eso. Es decir, que existe ese Dios que castiga. No, yo creo en Dios y en su Hijo, en este caso que es el que perdona. Pero tú acabas de decir que el Éxodo 25 dice lo que dice. En el Éxodo 25 se dice: coge el arca, montarla y utilizarla como arma contra los pueblos que os vais a encontrar en el camino. Hay que entender la Biblia también como lo que es. Que sí. Es decir, pero es que eso significaría que la Biblia no es lo que es o lo que quieren que sea, es lo que es. Entonces, y lo que dice la Biblia, dice la Biblia. Entonces podemos entender entonces que Adán y Eva no existe la teoría. Es decir, la teoría de la evolución es absurda. Porque es Adán y Eva que fueron creadas porque lo dice la Biblia, según tu interpretación. Es que se replantearían muchas cosas. Yo creo, Pedro, que la Biblia en muchos casos es un bonito libro de cuentos y leyendas. Hasta que dejan de ser un bonito cuento de libro de leyendas. Y mitos donde, como tú comprenderás, yo no puedo creer en Adán y Eva. Hasta que el mito se hace realidad. Porque, Pedro, hoy sabemos que no. No podría creer en un paraíso terrenal, porque todo esto son misterios, que estaría ubicado, y ahí sí lo han tratado de darle su sitio, en las vertientes del Tigris y el Éufrates y el Pisón, que están en la zona de Irán e Irak, ¿verdad? Que hubo un diluvio universal local y que ese diluvio se dio en otras partes del mundo en otras épocas, es algo que medio acepto. ¿Que existió Sansón? Hombre, pudo haber existido un tío muy fuerte, muy grande. También. ¿Que David se cargó a un tío que era bastante alto de una pedra? Mira, también me lo puedo llegar a creer. Pero eso son historias que se han ido cogiendo, que se han ido tomando. Te digo, como con el cristianismo, que tiene muchas de sus bases bebiendo de fuentes que son otras religiones. Sí, eso no es. Pero de ahí a pensar, no, es que el pueblo elegido, el pueblo real, es el... A mí me da igual, o sea, que yo no tengo nada en contra de los hebreos, márgame Dios. Pero que a mí hoy día, en pleno siglo XXI, es que me trae sin cuidado. Sinceramente. Es que no me va a pagar la factura. Pedro lo contempla. No, es que yo te digo, se abriría una puerta, es lo que tú dices. La Biblia está llena de mitos y estaba llena de ciudades míticas, hasta que esas ciudades míticas han dejado de ser míticas para convertirse en una realidad. Y cuando el mito pasa a ser realidad, ya la cosa cambia. Tenemos que recordar también, y no es importante no perderlo de vista, que la Biblia es un compendio de libros y que están los evangelios apócrifos. Bueno, estás hablando del Nuevo Testamento. La Biblia es el Antiguo Testamento y evangelio apócrifo. No me mezcles. No nos desviemos, centrémonos. Seguimos. Gustavo, vamos a dedicar un programa a misterios bíblicos. Que veo que además hay choque de trenes. Hay un libro muy bueno que yo me he quedado, que me he apropiado esta noche. Que le puedes sacar mucha punta. ¿Dónde estaría el Arca de la Alianza ahora mismo? ¿Sabéis que hay un escritor y explorador que se llama Graham Hancock, que escribió un libro que se llama Símbolo y Señal, fantástico, en el que se adentra de lleno en ese elemento que surge en Indiana Jones en busca del arca perdida y que es el Arca de la Alianza? ¿Dónde estaría? Varias posibilidades. Exacto, bueno, bien. Explorémosla. Al igual que ocurre con el Santo Grial, el Arca de la Alianza ha sido objeto de deseo,
Y actualmente hay diversos lugares candidatos a tener el honor de ser el hogar de ese arca de la alianza. Empezamos por el monte Nebo, en el que algunos sostienen que fue oculta por los sacerdotes del templo, como dijo antes Pedro. Según el libro de los Macabeos, el profeta Jeremías tomó el arca y la ocultó en el monte Nebo. El diario británico The Telegraph, en un reportaje sobre el arca, respaldó esta teoría al entrevistar al rabino Chaim Richman, quien afirmó que la santa reliquia estaba ubicada a 1 kilómetro del actual templo de Jerusalén, oculta en cámaras subterráneas cavadas en los días de Salomón, de forma que continuaría estando todo justo donde el profeta Jeremías la ocultó supuestamente antes del saqueo del templo de Salomón. Zimbabue es otra de las posibilidades. El famoso templo. La tribu africana conocida como Lemba sostiene que sus antepasados provienen de Israel y aseguran que hay una reliquia en uno de sus templos que se llama Ngoma Lungundu. Como ven, mi africano es bastante mejor que mi hipercolombino. Está bastante bien. Sí, señor. Muy depurado. Sí, señor. Se ve que las clases en el colegio de abogados... hombre, vamos. Por supuesto. Pues Ngoma Lungundu es la voz de Dios, que realmente sería... ¿Cómo es? Ngoma Lungundu. Es que... podría dar pego, ¿eh? Gustavo? Hombre, si yo te contara. Bueno, pues eso. Lo que tú ligas con el acento africano. Por favor, vamos. El tema de mujeres. Corramos un tupido. Mi vida es muy triste. Sigamos. Ahí. Bueno, que esta reliquia estuvo oculta mucho tiempo en las montañas y ahora está en un museo. Se le han realizado diversas pruebas. ¿Se puede visitar ese museo? Sí, se puede. ¿Se puede ver esa reliquia? Sí, y de hecho se le ha hecho una datación y, hombre, la verdad es que dice que data del 1350, con lo cual se le va mucho y evidentemente... ¿Antes de Cristo o de nuestra era? Después de Cristo, con lo cual no hay muchas teorías que dicen que no sería la corona original, sino una reconstrucción hecha a partir de ella a lo largo de la historia. Pues vamos a la famosa isla del Roble. Oak Island. Oak Island, exacto. Que es una teoría que no tiene mucho fundamento, que sostiene que al finalizar la Tercera Cruzada, el arca fue llevada a Escocia por los caballeros templarios y concretamente a esa isla, en ese pozo que, bueno, no sabemos qué es lo que tiene al final del pozo, pero mucha supuestamente, exacto, supuestamente, según la familia noble Sinclair, le habría ocultado el arca, lo había ocultado en este pozo. El pozo fue supuestamente construido por los templarios y nos faltan esos rumores que dicen que alberga también objetos como el Santo Grial, el tesoro de Barba Negra o las joyas de María Antonieta. El tesoro de Barba Negra, más bien. Ahí me inclinaría a pensar que sí. Es cierto que se han encontrado restos barriles, los barriles que estaban rellenos de metal y de metal de chatarra. Sí. Incluso una ¿cómo se llama? Lo de las correas. No, ahora te equivocas tú. Cinturones. El cinturón, no, pero ¿dónde se? Cuero. ¿El qué? No, pues sí. Cinturón de cuero. No, pero no era eso. La villa de la correa con parte de cinturón, y sí es verdad que tiene más posibilidad de que sea un tesoro de un pero pirata. así, Oak Island, el pozo creo que iba casi por los 60 metros. Sí, exacto. Y si actualmente para una empresa de prospección actual es costoso y es una empresa de ingeniería importante, para un currito de la época, pico y pala, es complicado. Además, lo cierto es que se sospecha que el tesoro, quitando esta posibilidad de que el Arca de la Alianza estuviese ahí como tesoro, como el parte del tesoro, decían que el tesoro podía estar valorado en torno a $1 millón aproximadamente. No compensa. Y no compensa en absoluto lo que habría que hacer allí. Nos vamos con Ngoma Lungundu. Qué noche me estoy dando. En fin, no, nos vamos al monte de la Calavera de Jerusalén. Que no el Gólgota. En el jardín de la tumba que se encuentra en ese monte, pues Ron White, un famoso arqueólogo bíblico, aseguró haber descubierto el Arca de la Alianza y otros importantes objetos, aunque numerosos científicos pues le han dicho. Se hicieron de hecho escáneres y demás. Y le han dicho que no. Pero hemos de darnos cuenta de una cosa: el monte de la Calavera. El monte de la Calavera era el Gólgota, el Calvario, Calavera.
que se identificaba también con Adán, porque decía que allí estaba el cráneo de Adán. Y el problema es que cuando el general Tito arrasa Jerusalén, el monte desaparece y luego se lo ubica donde sea, a libre albedrío, con lo cual lo dejamos también. Por cierto, Monte Nebo, hay varias denominaciones con ese mismo nombre dentro de Jerusalén. Ahora vete a saber cuál es, como el Sinaí. Pues aparte del monte de la calavera, también se dice que está en el templo de Jerusalén, que algunos rabinos, entre los que se encuentra el director del instituto del templo, Chaim Richman, cuya labor es precisamente la reconstrucción del templo, afirman que el arca fue escondida en las cámaras subterráneas del antiguo templo durante la caída de Jerusalén en manos de los persas. Quizá el destino estrella sea Etiopía, porque en 1989 el periodista que tú has mencionado antes, Graham Hancock, sugiere que el arca pues podría estar escondida en un templo de Etiopía. Santa María de Aksum. Más recientemente han aparecido pruebas arqueológicas que han sustentado estas teorías, porque se basa en relatos pertenecientes a la iglesia cristiana copta en Etiopía que indican que el Arca de la Alianza se había trasladado secretamente allí en el año 650. Hay una tradición muy vistosa, que es que cuando llega la celebración del día sagrado, las iglesias de alrededor sacan unos estandartes, y en los estandartes, en muchos de ellos, los que figura es una caja dorada con unos querubines con las alas cruzadas. Y eso es una descripción de lo que es el Arca de la Alianza. Pues cuenta el libro sagrado de Etiopía, el Kebra Nagast, que en tiempos de Salomón la reina de Saba... ¿Cómo es? Esto no me sale también, es que el etíope no lo lleva. Va bien. Kebra Nagast, que en tiempos de Salomón la reina de Saba visita Jerusalén, atraída por la sabiduría de su rey, y la reina comienza a ejercer pues una irresistible atracción sobre el hijo de David, quien no logra seducirla, a pesar de su riqueza y su posición. Llega la hora de que partiera, de que volviera a Saba, y Salomón consigue arrancarle una promesa, que en el caso que se llevase consigo algún bien preciado del reino, consentiría a cambio y hacer con él una sola noche. Y mira tú por dónde, pues Salomón el día antes de irse le ofrece una opípara cena y astutamente ordenó que se sazonaran con abundante sal y picantes especias. Tras los postres, la reina tuvo que beber mucha agua, evidentemente para calmarse, y qué bien más preciado en todo el mundo sino el agua. La reina Saba cumplió la promesa y de aquella única unión nació Menelik I, futuro rey de Etiopía. Los relatos indican que años más tarde este joven Menelik fue enviado para recibir educación a casa de su padre en Jerusalén. Pocos años después, a pesar de los esfuerzos de Salomón para que su hijo se quedara, Menelik regresó a Etiopía. La tradición cuenta que, seducido por sus ayudantes, se llevó consigo el arca. Hay algunas teorías que dicen que postulan que para poder llevarse el arca existió un posible cambio del arca original por el de una copia del arca que Menelik debía llevarse, siendo posiblemente esa copia la que fue ocultada en Jordania. Otras teorías dicen que lo posible es que de la existencia de dos arcas originales que tenían la misma importancia, en donde cada una se guardó posiblemente una de las tablas, siendo una de ellas la que fuera llevada a Etiopía. Posteriormente los relatos indican que permanece primero en un templo en la isla de Elefantina, en el río Nilo, y luego se relata como el Arca de la Alianza habrá sido colocada en una especie de tabernáculo en la isla de Tana Cherkos, ubicada en el lago de Tana, donde permanece casi 800 años. Pasados estos 800 años, el rey Etzana de Etiopía decide trasladar el arca a Aksum, siendo finalmente guardada en la iglesia, como te has dicho, de Nuestra Señora de Sion. Y según los etíopes, es el lugar donde hasta día de hoy permanece y es cuidada por un sacerdote que no deja verlo, que según sus tradiciones sería un descendiente de uno de los levitas que ayudaban a trasladar y a cuidar el arca en sus viajes, y que además, como tú dices, es el único que puede ver el arca de la Alianza guardada en Nuestra Señora de Sion, al igual que ocurría con los levitas de la tradición judía. Es por ello que evidentemente no se ha podido ratificar nunca su permanencia real en esta iglesia, aunque todas las pruebas arqueológicas indicarían que esta teoría es auténtica. Entre las variadas pruebas hay reliquias, como tú has dicho, que pertenecen al pueblo judío y en la época del arca, y que pertenecían incluso al templo de Jerusalén. Pues cuando el rey Salomón se dio cuenta del robo, pensó enviar un ejército en busca de su hijo, pero él soñó que era voluntad de Dios y mantuvo en secreto la desaparición del arca. La versión respecto a Maqueda y Salomón, en la tradición judío ortodoxa de las falasas de Etiopía, es prácticamente idéntica a la del Kebra Nagast.
A pesar de ser una historia desestimada por los historiadores occidentales, los etíopes la aceptan sin dudar. Están convencidos de que el arca original fue llevada a Axum en el primer milenio antes de Cristo y que permanece ahí desde entonces. Lo que pasa es que llevamos hablando del arca ya un rato, casi 40 minutos, porque hay una gran pregunta sobre el arca que más o menos la hemos dejado caer, que si es magia o es ciencia. ¿Qué poder encierra el arca para que nadie, salvo unos pocos, puedan tocarla ni mirarla bajo riesgo de muerte? Sin electrocutarte, claro, que se te caiga la carne a pedazos. Porque, claro, ¿por qué razón debe ser guardada en la más absoluta oscuridad? Los sacerdotes deben ascender al Salta Santorum del tabernáculo llevando ropas especiales. Si dejamos a un lado las leyendas y el esoterismo, podemos plantearnos la posibilidad de que fuera resultado del ingenio y de la habilidad humana. Pero claro, es que es muy complicado pensar cómo alguien, como un hombre de esa época, puede fabricar un artilugio tan complejo hace más de 3.000 años, con la técnica que había. Claro, con lo cual ha dado pie a diversas teorías que hablan de una misteriosa tecnología que podría estar oculta en el pueblo de Israel, o bien, incluso, que esa tecnología la trajera Moisés de Egipto. Recordemos la historia de Moisés, que era el príncipe de Egipto. Además hay que tener en cuenta que era costumbre dentro de los ritos funerarios egipcios que las cajas de madera se forraran con oro. Incluso se especula que el propio Moisés, como ha dicho Pedro, podría haberse fijado en los sarcófagos de la tumba de Tutankamón, ya que tenía la forma del arca y era sostenido por 2 bastones. Todos los enigmas que rodean a la antigua civilización egipcia hablan de una misteriosa erudición científica entre las clases altas de la sociedad. Por lo tanto, no es descabellado pensar que esa fuente de energía del arca, de supuesto origen divino, tuviera origen en esa arcana ciencia secreta y que Moisés sería un aventajado iniciado en todo esto. Ahora bien, que era miembro de la familia real. Aquí entra el tema. ¿Cuál era el verdadero propósito de Moisés al construir el arca? ¿La preservación de un antiguo y hermético saber de una civilización más avanzada? Incluso, ¿por qué no ni siquiera terrestre? ¿Por qué esa insistencia en que nadie se acercara a ella ni la mirara? ¿Por qué solamente unos pocos iniciados en sus complejos secretos tenían la capacidad de manejarla sin subir terribles accidentes? Son muchos científicos especialistas que en el tema del arca ven, pues eso, lo que hemos estado hablando, una batería o una carga electromagnética basada en la idea de los condensadores separados por un elemento aislante, como por ejemplo la madera de acacia. Algunos han mencionado incluso la posibilidad de que existieran 2 arcas, una dedicada a fabricación de alimentos, el famoso maná, que por eso se guarda dentro, y una segunda con algún mecanismo destructivo de colosal potencia. Los egipcios conocían la electricidad. Moisés podría haberla aprendido perfectamente, como me muestra, por ejemplo, la lámpara perenne encendida en el tabernáculo. Y el hecho de que los sacerdotes tuvieran que utilizar ropas especiales hacía pensar que pudieran ser una suerte de traje aislante con lo que protegerse de la electricidad o de la energía que emanaba de ese arca. Ahora volvemos a la pregunta que hemos hecho o hemos formulado antes en relación a cuando hemos hablado de Chernóbil. ¿Podría ser energía nuclear? ¿Un reactor nuclear? ¿Un reactor nuclear en esa época? Explicaría muchas cosas de cómo utilizaban el arca y cómo caían enfermos, como hemos indicado antes, las personas que estaban a su alrededor. Incluso podría llegar a explicar el tema de esa plaga que iban, las plagas de Egipto, las enfermedades que asolaron Egipto. Pero esto nos hace preguntarnos hacernos otra pregunta. ¿Cómo es posible alimentar un reactor aunque fuera en un concepto muy, muy primitivo? Bueno, pues se habla de varias teorías, entre ellas las de los meteoritos y piedras caídas del cielo, que eran adoradas por las antiguas tribus semíticas. Aquí volvemos otra vez enlazamos el tema de Egipto con temas extraterrestres. La verdad es que es un tema que da para... Es sugerente. Ahí, de hecho, da para mucho. Que os gusta bastante el cine. Cuando mezclan estos 2 temas surge Stargate. Película. A mí particularmente me parece una película... La película, no la serie, ¿eh? La película me parece... La serie está muy bien. La película es muy buena. A mí la película me parece espectacular. Además,
es un concepto distinto dentro del cine en su momento, cuando se hizo. Totalmente. Además, el protagonista James Spader. James Spader y Kurt Russell. no recuerdo, no, James Spader, no sé si fue antes o después de la película Lobo con no, fue antes. Antes, ¿no? Sí, con Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer. La verdad es que la película de Stargate De esta me acuerdo, esta no me hace falta Wikipedia ni estoy mirando el móvil. O sea que... Acabamos con estas reliquias. No, pues lo que es cierto, a ver, que el arca era una vía para comunicarse con Dios, por el cual Moisés, se decía, escuchaba la voz de Yahvé, surgido entre los dos querubines dorados. Sí, era como dice Belloc, es una comunicación directa con Dios. Era pues una especie de antena, un aparato radiotransmisor, la clarividencia que usaban los magos. Que no sea una reliquia y que no se maneje el concepto reliquia dentro de las películas de Indiana Jones es complicado. Siempre hay un objeto sagrado. No hemos hablado de las piedras de Shambhala, pero que también tienen mucho que ver con la tradición, en este caso india o hindú. No hemos hablado de esas otras reliquias menores que surgen, como ese crucifijo de Coronado, o por ejemplo de las calaveras de cristal, que la última parte sí es verdad que quizás es la más fantasiosa, la que entra menos en la dinámica de... Es que incluso el tema que se toca, el tema de los rusos, de la Guerra Fría, no encaja tanto sale como... de la época de los nazis y pierde encanto. Me vas a perdonar, pero esa escena pierde donde se mete ese muchacho en ese frigorífico de algo. Pierde encanto. Es que no... Y sin embargo, seguimos aquí en Élite Radio, en el 100.8, en Código Oculto. Recuerden que tienen nuestra página web con nuestros podcasts y nuestros programas colgados en eliteradiosevilla.es, pero que también tienen una página amiga que es Élite Radio Sevilla, que también tiene un Facebook Live por el cual nos pueden ver aquí y ahora en directo, y aún así también tienen nuestra página amiga que es códigooculto.com, y nuestra página de Facebook, que supera los 400.000 seguidores, una página amiga, en este caso, con ahí el buen trabajo de todos los que la hacen posible, y que es Código Oculto, por si quieren ampliar temas. Si en este cuarto de hora somos capaces, vamos a centrarnos en curiosidades que tiene Indiana Jones, que tiene el personaje de Indiana Jones. Sí, porque hemos encontrado por ahí un artículo que son 31 curiosidades de Indiana Jones, que la verdad hay algunas que yo voy a meter más, pero bueno, mira, por ejemplo hay una muy famosa que Indiana Jones iba a ser interpretado por Tom Selleck, que lo que pasa es que él estaba haciendo Magnum, dijo que no, que además esa película no le interesaba y creo que todavía se está dando cabezazos. Son los grandes errores de... Sí. También hizo una película que era... Peliculón. ¿Cuál? Entre hombre y un biberón. No, hombre, hizo una película con Jane Seymour que eran ladrones de caja fuerte en tiempos también del Tercer Reich. Y luego tenéis ahí una película un tanto extraña que era Runaway. Sí. O era la del Callejón a la China, raro, que era un aviador, un piloto. Bueno, la verdad es que no tenía... Se equivocó totalmente. También te digo, gracias a Dios se equivocó. Sí, bueno, la verdad es que sí. Otra anécdota es que Indiana Jones en un principio iba a ser Indiana Smith. Aquí... No pega. No, pero dijeron que Smith no le gustaba y dijeron pues nada. Luego 20th Century Fox fue la primera mayor la que se le ofreció la película, pero la rechazó, igual que todos los grandes estudios, porque decían que iba a ser demasiado cara y al final pues se quedó la Paramount con ella. Pues Paramount es una buena, en este caso, filmográfica, ¿no? Pues aunque el personaje fue creado por George Lucas en colaboración con Steven Spielberg, fue realmente el guionista Lawrence Kasdan quien lo definió como todos lo conocemos hoy. Lucas y Spielberg habían pensado en un personaje mucho más serio, más oscuro, una especie de Humphrey Bogart arqueólogo de Casablanca. No. Pero tiene su porqué. Hombre, la verdad es que tú ahora te lo imaginas y no le pega nada. No, pero tiene su porqué. A ver, cuando termina la primera guerra, cuando terminan de rodar la Guerra de las Galaxias, la número 1, ellos estaban continuamente hablando. Es verdad que la idea del personaje de Indiana Jones, George Lucas la había hecho ya antes, y Lawrence Kasdan lo que hace es eso, darle los atributos finales. Se ponen a hablar una tarde y Spielberg dice que uno de sus grandes sueños, de hecho sigue siendo, y él lo ha dicho muchas veces, es dirigir una película de James Bond. Pero claro, decían que no lo iban a dejar. Ya no. No, ¿por qué no?
Complicado. No, no te creas. De hecho, Tarantino también quiere ¿Cómo dirigirla. eligen a Harrison Ford? Pues Harrison Ford pasaba por allí. Pero O sea, él ya había hecho La Guerra de las Galaxias. Sí, pero no lo querían. De hecho, los estudios no querían a él porque además pensaban que La Guerra de las Galaxias iba a ser un fracaso total y absoluto. Vamos, de hecho, hasta el propio George Lucas lo pensaba. El tema es que cuando le dice esto a James Bond, dice, ¿y por qué no me hacen James Bond? Hacemos un tío que sea así, aventurero, arqueólogo. Venga, tira. Y venga, Indiana Jones. De hecho, empiezan a ver un montón de personajes y cuando ven que ninguno así un poco con más renombre quiere, George Lucas le dice a Spielberg, oye, ¿y por qué no Han Solo? Porque él había trabajado ya con él en otra película anterior, lo coge cuando nadie lo quería como Han Solo y dicen, pues venga, tira. Y haciendo ese guiño a James Bond, en principio Marion iban a acompañar a Indy en todas las películas, pero después optó porque en cada una de las películas apareciese una chica diferente como ese guiño a las chicas Bond. Y de hecho hay otro guiño a James Bond, que es evidente. El padre de Indiana Jones, Sean Connery. O sea, que es el primer, el primer James Bond. ¿Qué más de la historia. casualidades encontramos? ¿Qué más hechos curiosos? Indiana, que es el nombre era el nombre del perro de George Lucas, e incluso en la última película parece como que Indiana era el nombre del perro que tenían. Sí, de hecho familia... lo dice, era el nombre del perro. Sí, es que Indiana era el nombre de nuestro perro. Otra de las cosas es que Spielberg quería a Danny DeVito para el papel de Salah, del amigo árabe de Indiana Jones en la primera, efectivamente, y luego él de hecho no puede hacerlo porque está haciendo su serie Taxi y luego hizo un papel parecido lejanamente en Traje Corazón Verde. Pues las escenas que ambientadas en Egipto en la película de En busca del arca perdida se rodaron en Túnez. Y curiosamente, la escena en la que Indy amenaza a Belloc con volar el arca se rodó en el mismo lugar en el que los Jawas encuentran a R2D2 en el principio de Una Nueva Esperanza. Kate Cachow, la actriz que interpreta a Willy en El Templo Maldito, pues se casa con Steven Spielberg después de la película y ha sido su mujer durante... Es su mujer. Y Willy, además, es el nombre del perro de Spielberg. Todas las escenas ambientadas en India, En busca del Templo Maldito, están rodadas en realidad en Sri Lanka, debido a las trabas que puso el propio gobierno indio para la filmación. En la escena que Indiana se queda mirando fijamente a la cobra, un fino cristal pues separaba a los dos, y de hecho la cobra atacó 2 veces y impregnó el cristal con veneno letal en varias tomas. La mayoría no. En general, muchos aspectos del guión de cualquiera de las películas se improvisan durante el rodaje. Por ejemplo, la escena en la que Mario emborracha a Belloc en el desierto fue idea de la propia actriz, de Karen Allen. Y bueno, igual que Kazan hizo con Indy, Sean Connery, cuando se decide a participar en la última película, pues él le dio una vuelta de calcetín completa a su personaje, porque el personaje original era mucho más serio, mucho más pedante, mucho más académico, y realmente la relación que se da entre ellos, que además creo que se llevaban solamente 10, 12 años, o sea que no para nada podía haber sido su padre nunca, la carismática relación exclusiva de la química que se creó entre los dos actores. Es curioso porque una característica del vestuario de Indiana Jones en la última cruzada es que los uniformes nazis son auténticos, son originales. Otro de los guiños a James Bond. Alison Doody, la amante tanto de James Bond, de Indiana Jones como de Sean Connery, sale en Panorama para Matar, que fue la última película de Roger Moore como Bond. Inspiró a una canción de un grupo español. ¿Panorama para Matar? No. ¿Cuál? Entonces? Un grupo español. Me han dicho que estás con él. Su cazadora de cuero, su látigo y su revólver. Es verdad, no me acuerdo de esta canción. Qué bonito. Pues el joven Indy en la última cruzada está interpretado por el malogrado River Phoenix, hermano de Joaquin Phoenix. Y fue el propio Harrison Ford quien lo recomendó, pues ya había interpretado a su hijo en La Costa de los Mosquitos. Antes hemos hablado de Petra, de donde se van al final a encontrar el Santo Grial. Lo que no sé si sabrá mucha gente, que la persecución anterior del tanque está rodada en Almería, y también está rodada aquí en España la escena del tren del circo con la que empieza la última cruzada.
En el estreno de En busca del templo maldito recibió la más alta calificación estadounidense, mayores de 17 años o menores acompañados. A Spielberg le pareció esto excesivo, así que convenció a la Motion Picture Association of America de que crease una nueva categoría, mayores de 13 años. Desde entonces, ahí está, mayores de 13 años. Curiosamente, la primera opción para interpretar a Mario era St. John, que era la partner de Harrison Ford en Blade Runner. No se sabe por qué no entra St. John al final, aunque sí que es cierto que ella tiene fama de ser bastante conflictiva y de terminar siempre encamada con algunos de los miembros del rodaje, pero no se sabe el por qué. ¿No les cogerá cariño? No, que no se sabe por qué no se dice Indiana Jones. Vale. No, que claro que le cogerá cariño, hacer cariño, está el tiempo rodando y bueno, una cosa lleva a la otra. Y luego toca rodar donde se rueda. Efectivamente. En la escena en la que Marion e Indy son encerrados en el pozo de almas en busca del arca perdida, se utilizaron más de 8.000 serpientes. Damon Elliott, el actor que interpreta a Marcus, el amigo de Henry Jones y el profesor del director, el despistado, efectivamente, experimenta un notable cambio entre la primera película y la tercera. Son las dos que salen. En la primera es un tío serio, con una relación casi paternofilial con Indy. Y sin embargo, en la última cruzada se le da una notable vis cómica, como tú has dicho. Y esto, claro, es debido a que como ya estaba Sean Connery, que sustituye a Mark como figura paterna, pues lo pueden liberar un poco de esto y hacerlo un poco más llevadero o simpático. Otro guiño más. En el club donde actúa Willy al comienzo de En busca del templo maldito se llama Club Obi-Wan. Un motivo más para decir que por Dios Lucas no haya escrito el guión de la de la cuarta. Lucas no estaba convencido de usar el Santo Grial en la última cruzada porque decía que no tenía fuerza, que como McGuffin no, y le dijo Steven Spielberg, ¿tú eres tonto? Eso le dijo, ¿no? No le dijo eso, pero yo se lo hubiera dicho. El villano Walter Donovan de la última cruzada, el magnate. Exacto, es interpretado por Julian Glover. Y Glover ya había hecho un pequeño papel en El Imperio Contraataca, que es el capitán de uno de los destructores, exacto. Y además fue el villano en Solo para tus ojos en el cuarto Bond de Roger Moore. Es decir, nuevo guiño a la Guerra de la Galaxia, nuevo guiño a James Bond. La escena famosa que antes he dicho yo de ella, de la que Indy dispara un guerrero vestido de negro que estaba filigrana la espada, bueno, pues eso no estaba en principio. O sea, en principio lo que estaba era una pelea de espada de Indiana Jones con este guerrero, pero es que Harrison Ford estaba ya harto, repetía escenas, no sale bien y dice, pues sí, pues te pego un tiro. Y ya está. Y de hecho Ford protagoniza una anécdota parecida en El Imperio Contraataca cuando Han Solo está a punto cuando está a punto de ser congelado en carbonita, Leia le dice, te quiero, a lo que él debía responder, yo también te quiero. Pero como estaba cansado de repetir la escena, en nota se pegó una sobrada y dice, lo sé. Que encaja además mejor con el personaje de Han Solo. Pues en El Templo Maldito trata, según las propias palabras de Lucas, de cómo Indiana Jones visita el infierno. Y para Spielberg, su película favorita es La Última Cruzada. Para mí también. También. ¿Y para vosotros? Para mí es la mejor. La primera es la que abre aquella pelea memorable a pie de avión. Bueno, de hecho, ese tío a pie de avión había muerto antes. Se lo carga 2 veces, porque se lo carga primero en la ciudad. En la ciudad es uno de los soldados que muere y luego muere otra vez allí. Para mí la tercera sin duda es la mejor de las películas. Además quizás es donde, aunque en la primera sí también se ve el tema nazi y demás, para mí la tercera, desde mi punto de vista, es más... ¿Qué malo os cae peor? ¿Qué malo? El de la primera, el de las gafitas, no me acuerdo cómo se llama, pero el de las SS. Sí. Y el mono. El mono es muy gracioso. El mono. Pues yo creo que precisamente el Donovan, quizás por esa traición que comete... Pero realmente... Kate Blanchett, no. Es que Kate Blanchett sale en la película que no existe. Es que para mí, precisamente esa película es la que menos me gusta. Para mí es la primera y la tercera para mí son las mejores y quizás... es que no recuerdo cuál, el del tanque que muere en el tanque. Tercera. No, pero que no recuerdo el nombre del nazi, pero quizás
Te preocupes, yo no me acuerdo de nada esta noche. ¿Tú no te acuerdas del nazi? ¿De qué parte? El de la tercera parte, el nazi que cae con el tanque por el precipicio. Pero quizás el Donovan, precisamente, pues yo más que Donovan, yo ella. El personaje de ella que se acuesta con los dos y que está jugando con los dos completamente. Pero al final ella es igual que Cersei. Le quieren dar un final un poco que no era tan... No era tan mala. Spoiler. No era tan mala. Cersei, coño, que no se me hace mala. Cersei es la... Vamos. No, pero el final que le dan es que no es tan mala porque... No, que va. Sí. Bueno. Eso es Juego de Tronos. Dejémoslo pues, Juego de Tronos. Hasta aquí el programa de hoy. Como ven, ¿quién dijo que las películas de Indiana Jones no encerraban misterios? Misterios son los que forman cada una de las piezas que en esas 4 películas han ido buscando o ha ido buscando nuestro protagonista, el aventurero Indiana Jones, y que va desde ese arca perdida, desde esas piedras de la vida, desde ese santo grial o esas calaveras entre medio, pues cruzando todo tipo de otros objetos de poder y misterioso. Si quieren más, en nuestro podcast se van a encontrar con todos nuestros programas. Llega el momento de intercambiar opiniones y argumentos. Se abre la sesión de Voces del Misterio Debate.